Muy buenas noches, dama caballero. Espero que esta semana haya sido de su agrado. El día de hoy hablaremos sobre dos experimentos, los cuales no se sabe si fueron reales efectivamente. El primero se llama Experimento Ruso del Sueño. Se trata de que investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a 5 prisioneros despiertos por 15 días utilizando un gas estimulante. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno. Así, el gas no los mataría debido a sus altas concentraciones. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Sin embargo, no había ninguna cama. Los sujetos de prueba eran presos políticos y de guerra, declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo se mantuvo normal los primeros 5 días. Los sujetos cada vez y muy rara vez se quejaban después de que falsamente se les había prometido su libertad si aceptaban formar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que, conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días, empezaron a quejarse de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban. Empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio, se creyó que esto era un efecto del gas. Luego de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Después, trató de seguir gritando, pero solo podía hacerlo en ocasiones. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. Más bien, cómo no lo hicieron. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de aquellos que no gritaban tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces, y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de si funcionaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían un ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos o en estado vegetal. Anunciaron las siguientes palabras: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se les otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase con voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto, sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, y finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, las voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, para que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Les sorprendió ver que 4 de los sujetos seguían vivos.
Las raciones de los 5 días pasados no habían sido tocadas. En cambio, había pedazos de carne de las costillas y piernas del sujeto muerto, colocados dentro del drenaje en el centro del cuarto. Esto lo bloqueó y permitió que 10 centímetros de agua se acumularan en el piso. La destrucción de los tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaban que las heridas fueron infligidas por sus propias manos y no con los dientes, como era de suponerse. La piel y algunos órganos fueron removidos. Solo quedaba el corazón, los pulmones y el diafragma. También, el tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar. Los científicos se dieron cuenta que estaban raros, extraños y que era casi imposible que estuvieran vivos, pero se dieron cuenta que se alimentaban de su propia carne. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas de las instalaciones, pero aún así, varios se negaron a ingresar al cuarto para sacar a esos seres. Los prisioneros, en cambio, insistían a gritos que los dejaran dentro y, de manera alterna, rogaron, demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los prisioneros le mordió el cuello, otro fue gravemente herido cuando le mordieron la arteria femoral. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su vaso, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces la dosis humana de morfina. No obstante, continuaba luchando como un animal, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Todos vieron la desesperación del prisionero mientras se desangraba y gritaba por un par de minutos. Atacaba a quien se le acercaba, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas, 2 de ellos con cuerdas vocales intactas. Estos demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en el lugar en el que debían estar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba inyectando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo. Pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente, quien fue el primero que gritó del grupo, con sus cuerdas vocales totalmente destruidas, no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza cuando se le administraba el gas anestésico para negarla. No reaccionó durante la cirugía. Durante 6 horas, los médicos intentaron reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlos con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera, aterrada, que ayudó en la cirugía, comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que se encontraban sus ojos. Cuando la cirugía terminó, el prisionero miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. El médico le entregó un papel y un lápiz, pues no entendía para qué. No entendía nada, pero quería que el paciente pudiera comunicarse. «Sigue cortando», escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente. Era imposible realizar las operaciones. Era totalmente extraño.
Ellos lo único que pedían era el gas para seguir despiertos. Y los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa manera y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue que debían permanecer despiertos. Cuando se reforzó a los 3 sujetos, los devolvieron al cuarto. Los investigadores no podían creer lo que escuchaban, no lo entendían y enfrentaron la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto. Consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si se ponía el gas nuevamente. Los científicos se negaron, pero al final tuvieron que aceptar. Prepararon nuevamente el cuarto. Esta vez, a los prisioneros les conectaron una cámara EEG para monitorear sus ondas cerebrales. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que les regresarían el gas. En ese momento, era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de ellos estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel. El último mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente. Los investigadores monitoreaban constantemente sus ondas cerebrales. Eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía como si sufrieran una muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos de uno de ellos se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo. Luego se pusieron rectas y, de manera simultánea, su corazón se detuvo. El único sujeto que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en el cuarto con gas. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3 inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. «No me encerrarán contigo, no me encerrarán con estas cosas, no contigo», le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. «¿Qué eres?», demandó. «Necesito saber». El prisionero solamente sonrió y le respondió al investigador. «Tan fácil te has olvidado de mí. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de sus vidas, desde lo más profundo de su mente animal. Somos aquellos de lo que se esconden en sus camas todas las noches. Somos lo que duermen y silencian y paralizan cuando se van a su cielo nocturno, donde no podemos alcanzarlos». El investigador hizo una pausa. Apuntó al corazón del prisionero y disparó. La onda cerebral mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró: «Casi tan libre». A día de hoy, no se sabe si aquel experimento fue real o no. En realidad, nada se sabe. Cabe destacar que esta historia no se ha desmentido ni se ha confirmado por las autoridades de Rusia, por lo que quedará en la incertidumbre hasta que quieran aclararlo. Ustedes, gente de la audiencia, ¿creen que un experimento así pueda realizarse? ¿Creen que la Unión Soviética ocultó esta información? ¿Cómo se sentirían ustedes en una situación como esta?
¿Qué es lo que harían si estuvieran encerrados y encerradas con más personas en este contexto, obligados y obligadas a no dormir? Imaginen esas sensaciones de claustrofobia, miedo, desesperación. Todo eso vendría a ustedes lentamente. Pasando ya a otro experimento, les debo contar que este manuscrito fue encontrado en un laboratorio abandonado y escondido y fue descubierto en lo más profundo de un bosque de Alaska. El laboratorio consistía en una sala de observación y una sala de contención. La sala de contención se atrincheró y bloqueó, y el laboratorio entero parecía haber prendido fuego en un punto. No se encontraron rastros de sangre en el laboratorio. La naturaleza exacta de esta práctica está aún por descubrir. El manuscrito dicta lo siguiente. Era simple, pensábamos. Tome unos cromosomas, córtelos, póngalos allí y ya está. El ser humano perfecto. Todavía no estoy seguro de lo que salió mal. Tal vez un error de cálculo o tal vez algo más allá de nuestro control. ¿Quién sabe? Nosotros, algunos de mis colegas psicólogos y yo, estábamos intrigados por la emoción humana, la ira, la desesperación, la euforia. ¿Era posible bloquear la mente en una emoción? En teoría, pensábamos que sí. No voy a describir los procedimientos de nuestros experimentos para ti. No me gustaría que los repitieras, pero también me temo que me volvería loco si tengo que contárselos. Las cosas terribles que hicimos. Éramos jóvenes, ambiciosos. Nada podría detenernos y nadie podría decirnos que estábamos equivocados. Todo lo que diré es que conseguimos unas pocas células madre, los nutrimos en unos fetos, modificando muy ligeramente la genética. El experimento se llamó el Proyecto Hombre Ángel, y el objetivo era crear un ser que solo sentía felicidad. Era algo que pensábamos que iba a salir bien, pero salió terriblemente mal. La mitad de los sujetos de prueba murieron inesperadamente sin previo aviso y sin causa. La mitad restante, en su mayoría, nacieron horriblemente distorsionados. 3 nacieron bien. Perfecto, pensamos. Eran totalmente normales hasta los 18 meses. Ahí fue cuando aparecieron los primeros síntomas. La falta de equilibrio, problemas para dormir y comer, la baja respuesta. Todos nos asustamos por dentro, por supuesto, pero en el exterior nos mantuvimos en calma y continuamos con el proyecto. Deberíamos haber terminado ahí. Deberíamos haber cogido a los sujetos, quemarlos y cerrar el laboratorio, pero continuamos. Las cosas solo empeoraron. Los movimientos de los sujetos se hicieron cada vez más esporádicos y todavía no podían pronunciar palabras, aunque podían reír, y lo hacían a menudo, muy a menudo. No reían por estar contentos, estaban tranquilos, casi riendo nerviosamente. No importa cuánto dolor fuera infligido sobre ellos, simplemente se quedaban mirando y reían. Esperábamos a que los sujetos tuvieran más capacidad de aprendizaje. Ocurrió todo lo contrario. Su desarrollo mental se vio severamente retrasado. No podían prestar atención a más de un par de minutos antes de entrar en un ataque de risa.
Aún así, seguimos, con la esperanza de que estos síntomas podrían aclarar que los niños crecían o algo así. Dimos un nombre a los síntomas: síndrome de la marioneta feliz, porque los movimientos sin sentido que los niños hacían parecía como si fueran marionetas con cuerdas. Tras 5 años en el proyecto nos dimos cuenta que no había esperanza. Ya no podíamos soportar la incesante risa de estos niños, como si ellos supieran algo que nosotros no, como si hubieran maquinado algún tipo de broma entre ellos. Mirar a un niño y verlo con contracciones esporádicas y reír en exceso es algo inquietante. 2 de mis colegas ya lo habían dejado porque no podían soportarlo. Nunca volví a hablar de ellos después de este proyecto. Los niños no habían hablado durante 5 años, solo se reían. Fuimos a darle el desayuno y nos miraron con unos enormes ojos, sacudiéndose, riéndose y sin decir nada. Pusimos la comida delante de ellos y nos fuimos. La comida estaba mezclada con toxinas que de forma silenciosa y sin dolor los matarían. Era una cosa dolorosa de hacer, pero tenía que hacerse, aunque no sería tan fácil. Cuando un amigo mío estableció una bandeja de comida enfrente de uno de los chicos, la risa se detuvo. El muchacho miró a mi amigo con los ojos repentinamente oscuros, serios. No reían. Continuaron mirándolo y temblando por un tiempo. Mi amigo estaba en estado de shock, no se movía. Mis colegas y yo nos quedamos con un lápiz y papel listos para tomar notas ante cualquier cosa que pudiera suceder. De repente, mi amigo se puso de rodillas, agarrándose la cabeza y gritando con furia. Él parecía estar con un tremendo dolor. Mis colegas y yo estábamos tan sorprendidos por esto que no podíamos hacer nada más que sentarnos y mirar. Mi amigo se desplomó en el suelo gritando. Se movió violentamente un par de veces y luego se relajó. Algo de esto no era normal. Una presencia extraña parecía elevarse sobre nosotros. Inmediatamente sellamos la entrada. El muchacho se detuvo, miró hacia la puerta y se rió. Cayó al suelo retorciéndose y rodando de risa locamente. Los otros 2 hicieron lo mismo. Después de unos minutos, el ataque paró y se puso de pie, todavía retorciéndose un poco sin dejar de reír. Las luces se apagaron. Oí cristales rotos y gritos. Lo más aterrador de todo eran los murmullos inquietantes junto con sus risas. Cuando se encendieron las luces, de nuevo, los sujetos se habían ido. 2 de mis colegas yacían inconscientes a mi lado, con sus cuerpos retorcidos en ángulos raros, con sangre goteando de sus bocas. Al principio parecían estar muertos. Yo me preocupé. Ellos no mostraron signos vitales, pero mientras me inclinaba, los oía reír muy ligeramente. Me acerqué a examinar a mi amigo. No había pulso, no tenía respiración, pero continuó riendo en voz baja. Aunque los niños se habían ido, todavía me sentía como si algo me estuviera observando, algo que estaba justo en el borde de mi visión, pero que nunca sería capaz de ver. Un colega y yo nos fuimos inmediatamente. Intentamos despertar a los otros 2, pero no se pudo. Destruimos nuestra investigación, cerramos el laboratorio. Todavía siento como que estoy observado, todavía oigo las risas, los cuchicheos en mis sueños y a veces cuando estoy despierto. Cuando lo hago me quedo así, me levanto y me voy de un lado a otro. No soy capaz de permanecer en el mismo lugar por más de unos pocos días a causa de esto. Luego de un par de semanas, unos niños fueron vistos con síntomas similares. No tengo idea de cómo se propagó, si es que se propagó, y
no debería ser algo que se propague. Alguien en algún lugar habló sobre la disyunción del 15º cromosoma y sobre cómo mantiene a la gente feliz y en la oscuridad por ahora. La enfermedad fue llamada síndrome de Angelman. Hasta ahora los engendros no son peligrosos, pero sé que los originales todavía están al acecho en alguna parte. Siento que vienen por mí y siento que me encontrarán. Y lo acepto. Es lo que me pasa por el intento de manipular la naturaleza y sobre todo la naturaleza humana. Dejo aquí esta carta como advertencia. Me hace pensar que vienen por todos. Si alguna vez oyes susurros, riendo, apenas con tu capacidad auditiva, aléjate de lo que más puedas. Si alguna vez te sientes como si algo se encuentra justo en el borde de tus ojos pero no puedes verlo, huye. Es lo único que nos queda. Les debo contar, auditor, auditora, que como curiosidad, el síndrome de Angelman efectivamente existe. Los infantes afectados suelen tener problemas cognitivos severos, problemas para aprender a hablar, tienen movimientos torpes y bruscos. Por otra parte, se caracterizan por poseer sonrisas y carcajadas fuertes. Dime, oyente, ¿qué sentirías si un niño o niña te observa y comienza a reír sin razón? ¿Qué sentirías si en este instante escucharas una risa fuera del cuarto en el que te encuentras? ¿Qué pasaría si antes de dormir te sintieras observada o observado y repentinamente escuchas un susurro en forma de risa? Aquí se despide Ariel y nos estaremos encontrando en una nueva ocasión en Miedo con Emoción. Muchas gracias.